Compañeros, buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, un gusto pues verlos ustedes de nuevo. Hoy vamos a ver la última clase del componente de fisiología. La primera parte pues me corresponde a mí y la segunda parte al doctor Martínez. En lo que a nosotros respecta, pues vamos a ver la parte clínica del sistema inmunológico. Es una clase muy bonita y pues les vuelvo a reiterar cuando hacemos estas clases virtuales, que igual el espacio es de ustedes, no mío, ustedes pueden intervenir cuando quieran, no necesitan pues esperar al final o poner por allá una manito, sino que cualquier intervención lo pueden hacer directamente, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver la clínica del sistema inmunológico, compañeros. ¿Qué quiere decir la palabra clínica? Cuando hablamos de clínica, ¿a qué nos referimos, compañeros? ¿Qué piensan? Hola, ¿qué quiere decir la palabra clínica, compañeros? ¿Me están escuchando, compañeros? ¿Sí se oye mi voz? Hola. Profe, Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno. Solo que no sabemos qué responder. Por mi parte, no Sí. sé. Ustedes saben, a ver, ¿qué es clínica? ¿A qué se refiere el término clínica? Pues uno siempre ha pensado de que la clínica es como el lugar donde uno se sana y cosas así, la relación en el hospital, pero no sé. Exacto. Precisamente se le llama clínica a los hospitales porque allí es donde se lleva a cabo esta función de la medicina, que es la función clínica. Cuando hablamos de clínica, hablamos de la relación con un paciente. Eso es clínica, compañeros. Cuando ustedes interrogan, cuando ustedes examinan, cuando ustedes analizan el caso de un paciente, eso se llama clínica. Y eso lo van a ver a fondo cuando vean pues la asignatura de semiología. Pero aquí pues vamos a hacer una introducción a la parte clínica del sistema inmunológico. O sea, con qué tipo de paciente nos vamos a encontrar cuando el sistema inmunológico tiene alguna alteración. De eso se trata el tema. Entonces resulta que el sistema inmunológico es muy perfecto. Lo hemos visto en las últimas clases, ¿verdad? Es un sistema muy inteligente, tiene memoria, toma decisiones. Sin embargo, la vida no es perfecta, compañeros. La vida comete errores. Por eso es que los seres humanos tampoco somos perfectos y cometemos errores. Es parte de la realidad aceptar esos errores y pues tratar de corregirlos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hayamos cometido un error. Eso mismo pasa con el sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico se equivoca, comete un error, pues pueden aparecer reacciones anormales. Y esas reacciones se llaman de hipersensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad nos estamos refiriendo a una reacción del sistema inmunológico excesiva. Ya hemos visto que este sistema tiene células que son en un momento dado muy agresivas, pero que ellas habitualmente respetan lo propio. Sin embargo, ellas se pueden equivocar también y pueden cometer daños. Cuando el sistema inmunológico rechaza un trasplante, hablamos de aloinmunidad. El término alo se refiere a trasplantes. O sea, aloinmunidad sería el ataque a un trasplante, a un órgano trasplantado, a un tejido. Cuando el sistema inmunológico ataca tejidos propios, hablamos de autoinmunidad. Auto es uno mismo, ¿verdad? Autoinmunidad es atacar un órgano propio y hablamos de alergias cuando el sistema inmunológico reacciona en forma excesiva a algunos antígenos del medio ambiente que en sí no son patógenos, como el polen de las flores, por ejemplo. Esas son las tres reacciones de hipersensibilidad: aloinmunidad, autoinmunidad y alergias. Ya vimos que el sistema inmunológico, pues para poder reaccionar necesita la presencia de un antígeno. Y realmente en la naturaleza encontramos muchísimos antígenos.
Está el polvo, el polen, las vacunas, el veneno de los insectos, las plantas, alimentos, mejor dicho. Si enumeráramos todos los alergenos que hay en el medio ambiente, alergeno es un antígeno que desencadena una hipersensibilidad. Medicamentos, hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos alergenos potencialmente pueden desencadenar una reacción excesiva del sistema inmunológico. Los fisiólogos han dividido las reacciones de hipersensibilidad, compañeros, en 4 tipos. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de reacciones de hipersensibilidad. Esto es bien importante, esto nos lo tenemos que aprender bien para que cuando ustedes lleguen a la parte clínica, este concepto ya lo tengan bien claro. Tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Esta es la reacción más rápida, es casi que inmediata. Por ejemplo, una persona que es alérgica a la picadura de una abejita, pues la pica la abejita e inmediatamente va a desencadenar una serie de cambios inflamatorios en el cuerpo, que pueden llegar a ser sumamente graves. Por eso estas reacciones son rápidas, inmediatas. El anticuerpo que inicia esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ustedes ya lo conocen, la inmunoglobulina E, que en la clase pasada decíamos que es el anticuerpo de las alergias, ¿verdad? ¿Y qué va a producir este anticuerpo? Degranular los mastocitos, los basófilos, las células cebadas, que están llenas de unos granulitos que contienen histamina y otros agentes proinflamatorios. Entonces la histamina se vierte al espacio extracelular y eso va a producir una serie de cambios fisiopatológicos que ya los vamos a ver. Entonces, en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 tenemos las alergias y las reacciones atópicas. Atópicas quiere decir reacciones de un órgano a algo extraño. Es más o menos sinónimo de alergia. En este cuadrito aquí la tenemos. Mira, aquí tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Es mediada por la inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E degranula los mastocitos. Entonces, mire que ellos liberan toda esta cantidad de punticos de color azul que son moléculas de histamina. Y eso va a producir pues una serie de cuadros clínicos que ya los vamos a ver. Tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. Esta es una reacción un poquito más lenta, por eso la llamamos sudaguda. Puede aparecer entre la primera y la tercera hora después de la exposición al antígeno y es mediada por otros 2 anticuerpos diferentes, que son la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Y en este tipo de hipersensibilidad se activa la cascada del complemento, que ya vimos que son una serie de moléculas que pueden en un momento dado atacar células. Forman unos poritos en las células y hace que la célula pues prácticamente explote, se reviente. O sea que esta cascada del complemento destruye células, es citolítica. En este grupo de hipersensibilidad de tipo 2 están las reacciones transfusionales, o sea, cuando se coloca una persona una sangre incompatible, ahorita vamos a ver de qué se trata eso, y algunas anemias hemolíticas. ¿Qué quiere decir el término hemólisis, compañeros? ¿Qué será hemólisis? Destrucción de los glóbulos. Exactamente, entonces hay algunas anemias hemolíticas que son producidas por este tipo de hipersensibilidad de tipo 2. Perfecto. Aquí está, la hipersensibilidad de tipo 2, ahorita la vamos a ver en detalle, es producida por la IgG o por la IgM. Tenemos perdón, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Esta también es sudaguda. Suele aparecer entre la primera y la tercera hora después de la exposición al antígeno, pero en este caso es mediada por complejos inmunes.
Cuando hablamos de complejos inmunes, estamos hablando de la unión de un anticuerpo con un antígeno. Ese es un complejo inmune. Aquí también se activa la cascada del complemento y esto incluye sobre todo las enfermedades autoinmunes que afectan el tejido conectivo, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia. Ahorita vamos a hablar de ellas. Aquí está, mire compañeros, estos complejos antígeno-anticuerpo activan el complemento y terminan produciendo daño sobre todo a nivel endotelial y a nivel del tejido conectivo. O sea que la hipersensibilidad de tipo 3 es mediada por complejos inmunes. Y tenemos la hipersensibilidad de tipo 4. En este caso, la acción es más retardada. Puede aparecer después de varios días o incluso meses. Y es mediada por los linfocitos T. Mire, compañeros, que las 3 reacciones primeras de hipersensibilidad son mediadas prácticamente por los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, ¿verdad? La de tipo 1 por la IgG, por la IgE, la de tipo 2 por la IgG o la IgM, la de tipo 3 por complejos inmunes. En cambio, la hipersensibilidad de tipo 4 es mediada por los linfocitos T. Ya vimos la clase pasada que ellos liberan citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferones, y eso va a producir una reacción inflamatoria en los tejidos. En este grupo de hipersensibilidad de tipo 4 encontramos la dermatitis por contacto, la tuberculosis y el rechazo a los injertos. O sea, estas son reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Aquí la tenemos, mediado por los linfocitos T. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a adentrarnos más a fondo en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Aquí vamos a encontrar las reacciones alérgicas más comunes. Entonces ya vimos que era mediada por la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo de las alergias. El alergeno se une a la inmunoglobulina E en la membrana de los basófilos, los mastocitos, y esto hace que se libere histamina y otras sustancias químicas proinflamatorias. Esto que vemos aquí, esta foto muy bonita, estas son las placas de Peyer, que son los órganos linfoides del intestino. En estas placas viven los linfocitos T, los B, y ellos son los que en un momento dado, pues los B pueden desencadenar una reacción alérgica intestinal. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el proceso para que se produzca la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Vamos a verlo aquí en detalle. El alergeno entra por primera vez al cuerpo. Imagínense lo que ustedes quieran. El polen de una flor, el pelito del gato, un ácaro del polvo, un alimento, un colorante, lo que ustedes quieran pensar como alergeno. Esta es la primera exposición, lo que se llama respuesta primaria. Entra el alergeno al cuerpo de la persona y es fagocitado por un macrófago. Recordemos que los macrófagos tienen complejos mayores de hipersensibilidad, complejos mayores de hipersensibilidad de tipo 2 y de histocompatibilidad. Entonces ellos atrapan el alergeno, el macrófago digiere el alergeno y coloca las partículas en su membrana celular, en estas plataformas, en los complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, en este momento el macrófago se convierte en una célula presentadora de antígenos. Mire, aquí está. En este momento ya es una célula presentadora de antígenos y le presenta el antígeno al linfocito T helper, que ya vimos que es el linfocito más inteligente. El T helper analiza el antígeno y toma la decisión que debe tomar. Se piensa que aquí es donde ocurre el error. O sea, el linfocito T helper considera que este antígeno es nocivo para el cuerpo, entonces va a desencadenar la respuesta secundaria, que vamos a ver cómo es.
Ese linfocito T helper activa un linfocito B. El linfocito B activado ya vimos que se llama célula plasmática. Entonces, esta sería la célula plasmática, que sencillamente es un linfocito B activado. Y esta célula plasmática es la que va a producir los anticuerpos, en este caso la inmunoglobulina E. Hasta aquí llega la respuesta primaria. En ese primer contacto con el alergeno, con el antígeno, la persona no siente absolutamente nada, porque mire que aquí no se ha desencadenado ninguna respuesta inflamatoria en el cuerpo. Sencillamente es un cambio, es una transformación que ha ocurrido dentro del sistema inmunológico. Pero la respuesta primaria en el caso de las alergias no produce ninguna reacción clínica. Ahora, cuando el alergeno vuelve a entrar al cuerpo, o sea, cuando hay una segunda exposición, mire lo que va a pasar. Esa célula plasmática libera el anticuerpo, la inmunoglobulina E, y ese anticuerpo se va a pegar en la membrana de los mastocitos. La inmunoglobulina E son estas llavecitas de color azul. Ella se pega a la membrana de los mastocitos y hace que el mastocito se degranule. ¿Y qué tienen los gránulos? Sobre todo moléculas de histamina y algunas otras sustancias proinflamatorias, como prostaglandinas, como bradicimina, otras sustancias proinflamatorias. Ellas son las que van a producir la reacción clínica de la respuesta alérgica, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero entonces nos debe quedar muy claro este proceso. Repito. Exposición primaria o respuesta primaria. Entra el alergeno, lo fagocita un macrófago, se convierte en célula presentadora de antígenos. Esa célula presentadora de antígenos le presenta el antígeno al linfocito T helper. Aquí es donde el T helper se equivoca. Él piensa que el antígeno es algo nocivo para el cuerpo, pero puede ser simplemente el polen de una rosa. Entonces, ¿qué hace el T helper? Le presenta el antígeno o activa mejor a través de citocinas al linfocito B, y el linfocito B se convierte en célula plasmática, la cual potencialmente va a producir anticuerpos, inmunoglobulina E. Pero para que los produzca se requiere que haya una respuesta secundaria, o sea, una nueva exposición al antígeno. Entonces, si el antígeno vuelve a entrar al cuerpo, o sea, el alergeno, la célula plasmática libera los anticuerpos, la inmunoglobulina E que había producido. Ella llega a la membrana de los mastocitos, son como llavecitas que activan el mastocito, y el mastocito libera las moléculas de histamina que estaban guardadas en sus gránulos. Estas moléculas de histamina más otros agentes proinflamatorios va a producir una reacción inflamatoria, que ya es la alergia propiamente, la parte clínica de la alergia. Entonces, ¿qué va a producir en el cuerpo la histamina? Va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, espasmo del músculo liso, o sea, una respuesta inflamatoria. Ya vimos las fases de la respuesta inflamatoria. Hay edema local, hay hipersecreción y congestión de moco, los ojos se tornan llorosos, aumenta la secreción nasal, aparece urticaria, que es un enrojecimiento de la piel, y a veces a nivel digestivo pueden aparecer dolores, diarrea y vómito. Ejemplos de este tipo de hipersensibilidad de tipo 1 son el asma bronquial y las alergias a los alimentos. Esto que vemos aquí es el alergeno, un alergeno muy común que es el polen de las flores, que es la causa más frecuente de la rinitis alérgica. Y aquí tenemos otro alergeno muy común, que nuestra casa está llena de él, que son los ácaros del polvo. También tienen potencialmente la capacidad de desencadenar una reacción de tipo 1, alérgica. Podemos decir que esta reacción es un efecto no deseado del sistema inmunológico, ¿verdad?
Recordemos que alergeno es un antígeno que puede desencadenar una reacción alérgica, que se le llama alergeno. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 tienen generalmente un componente genético, o sea, son heredadas, pero siempre se requiere la exposición al antígeno. Si la persona nunca hace contacto con el antígeno, por más carga genética que tenga para hacerlo, no va a producir ninguna reacción inflamatoria. Ya vimos los pasos. Ya los vimos, entonces ahí lo tienen en palabritas para que no se les olvide. Entonces vamos a ver cómo se pueden manifestar clínicamente las reacciones alérgicas. La más grave de todas se llama anafilaxia o shock anafiláctico. Es una reacción alérgica generalizada. El paciente va a presentar hipotensión, por lo tanto tiene mareo, debilidad, está pálido, sudoroso, siente que se va a desmayar. Puede tener dificultad respiratoria porque hay edema a nivel de la laringe, entonces el aire no puede inhalarse adecuadamente. Puede haber espasmo a nivel bronquial y la persona finalmente entra en estado de shock y si el médico no interviene adecuadamente, pues puede llegar a morir. El shock anafiláctico es una urgencia clínica que todo médico pues, debe estar en capacidad de manejar. Es muy frecuente en los servicios de urgencias. Tenemos la urticaria, que es la aparición de ronchas a nivel de la piel, acompañadas de intenso prurito. Veamos aquí unas imágenes. Esta es una prueba de sensibilidad que se hace en la piel. A la persona se le aplican algunos alergenos muy diluidos en la dermis y se mira qué reacción pueden tener. Entonces, el alergista pues mide la respuesta alérgica a través de estas ronchitas, de estos saborcitos de la piel. Estas son las llamadas pruebas de sensibilidad. Esta es la urticaria, compañeros. Mire que son ronchas grandes, de bordes bien delimitados, de color rosado, muy pruriginosas. Se acompañan de mucha piquiña, de mucho prurito. Es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 muy frecuente, la urticaria. Aquí la tenemos, mire cómo son las ronchitas, son grandes, bien delimitadas. Son pápulas. Pápulas es toda ronchita levantada sobre la piel. Mácula es una ronchita plana. Estas son pápulas. Aparece este fenómeno que se llama dermografismo. Si ustedes con el dedito trazan una raya sobre la piel del paciente, inmediatamente se va a formar una reacción inflamatoria a lo largo de esa rayita que trazaron. Esto se llama dermografismo, que es muy característico también de la urticaria. A veces la urticaria es un poco más fuerte y aparece edema en la cara. Esto se llama edema angioneurótico. O sea, no solamente aparecen las ronchas de la piel, sino que los párpados se hinchan. Mírenlo aquí. La piel de la cara se torna edematosa. Esta reacción se llama edema angioneurótico. Tenemos la rinitis alérgica, que es supremamente frecuente. Hay rinorrea, o sea, aumento de la secreción nasal, obstrucción nasal. En los países donde hay estaciones, esta rinitis se presenta sobre todo en la primavera, que es donde ocurre la polinización de las flores. Entonces el aire está lleno de partículas de polen. El asma bronquial, que es tal vez la enfermedad más frecuente en los niños, en este caso hay broncoespasmos, sibilancias, o sea, silbidos, disnea episódica. Esta sería la rinitis alérgica por el polen de las flores. En Colombia, pues no tenemos estaciones, entonces la rinitis no es estacional, se presenta a lo largo de todo el año.
La polinización es permanente. Bueno, esto es un esbocito del tratamiento de las alergias por inmunoglobulina E. Ustedes lo van a ver en detalle más adelante, pero pues les comento. Lo primero que hay que hacer es evitar el contacto con el alergeno. Por eso es que se hacen las pruebas de sensibilidad que vimos ahora en la piel. A la persona ustedes le van a decir, mire, si es alérgico al ácaro del polvo, pues no pueden levantar polvo en la casa, no pueden barrer, no pueden sacudir, más bien utilicen trapos húmedos. Si la alergia es a algún alimento específico, al maní, por ejemplo, pues evitar el consumo de ese alimento. Y lo otro, pues utilizar medicamentos que neutralicen los mediadores inflamatorios. Por ejemplo, los antihistamínicos bloquean los receptores de la histamina. Ahí está la hidroxicina, la loratadina, la cetiricina, que seguramente ustedes lo conocen o lo han llegado a tomar. Los antileucotrienos como el Montelukast, que se utilizan en el asma bronquial, y ya en las reacciones más fuertes se utilizan los glucocorticoides por su efecto antiinflamatorio. Y se hacen las terapias de desensibilización, que consiste en poner al paciente en contacto con dosis muy diluidas del alergeno y se va aumentando la concentración progresivamente para crear una tolerancia en el sistema inmunológico a ese alergeno. Se ha visto, por ejemplo, que las alergias son mucho más frecuentes en estas condiciones. Mire, contaminación del aire, países de Occidente con alta industrialización, cuando hay poca diversidad de los microbios intestinales y una dieta baja en fibra. En cambio, cuando una persona vive en el campo, en una finca, en una granja, hay menos posibilidad de desarrollar este tipo de reacciones alérgicas. Los países en vía de desarrollo, cuando los microbios intestinales tienen una alta diversidad, o sea, la microbiota y una dieta alta en fibra. Esto, digamos, protege un poco de las reacciones alérgicas a la persona. Y les decía que la reacción alérgica más grave es el shock anafiláctico. Es una reacción intensa, inmediata. Es muy común con las picaduras de las abejas o con el contacto con algún medicamento. La penicilina, como viene de hongos, entonces muchas personas son alérgicas a ella. Entonces la persona puede desencadenar rápidamente reacciones muy graves. El maní también puede desencadenar este tipo de shock anafiláctico. ¿Qué va a presentar la persona? Pues broncoconstricción, o sea, cuando respira el pecho le silba, va a tener disnea, dificultad para respirar. Va a haber una vasodilatación extensa, lo cual produce hipotensión, que puede llevar al shock circulatorio y esto puede llevar a la muerte. La epinefrina, por ejemplo, es un medicamento muy útil en el shock anafiláctico porque dilata los bronquiolos, aumenta el gasto cardíaco y restaura la presión arterial. Aquí están varios tipos de reacciones alérgicas. Mire, el edema angioneurótico, compañeros, el prurito, la conjuntivitis, la rinitis, el edema laringio, que acompaña muchas veces al shock anafiláctico. Aquí tenemos la urticaria, que ya la habíamos visto, el broncoespasmo del asma, la hipotensión arterial en el shock anafiláctico. Puede haber inclusive alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, cólicos a nivel intestinal, mala absorción intestinal y el angioedema, que puede aparecer en el área genital. ¿Alguna pregunta, compañeros, sobre las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1? Bueno, entonces vamos a pasar a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. En este caso, ya no está involucrada la inmunoglobulina E, sino la G o la M.
Estos dos anticuerpos van a atacar antígenos que están sobre todo en las superficies celulares. Y al ocurrir ese ataque a esos antígenos en la membrana celular, va a activar la cascada del complemento, va a producir destrucción de las células y puede haber opsonización. Recordemos que opsonización quiere decir marcar a la célula blanco. Opsonizar es marcar una bacteria, una célula, para que sea atacada por el sistema inmunológico. Este tipo de reacciones de tipo 2 son muy comunes con las células de la sangre, con los glóbulos rojos o con las plaquetas. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Esta sería la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, mediada por la IgG o la IgM. Aquí tenemos, por ejemplo, las reacciones transfusionales, que ahorita las vamos a ver en detalle. Tenemos una enfermedad neurológica que se llama la miastenia gravis y tenemos el bocio hipertiroideo. En el bocio hipertiroideo lo que ocurre es que se produce una inmunoglobulina que es muy parecida a la TSH. Entonces va a producir un efecto estimulante sobre la glándula tiroides. Y en el caso de la miastenia gravis vamos a ver este fenómeno. Bueno, estos serían los anticuerpos de las reacciones transfusionales, que es generalmente la inmunoglobulina M. Y esta es la miastenia gravis, compañeros. Esta sería una persona normal, esta sería la placa motora de una persona normal, que ustedes ya la conocen. La terminal axónica libera moléculas de acetilcolina. La acetilcolina pasa al espacio sináptico y activa los receptores de acetilcolina en la membrana del músculo. Recordemos que estos receptores son de tipo nicotínico, es lo que ocurre en condiciones normales. Pero en el caso de la miastenia grave, mire lo que pasa. Los anticuerpos, generalmente inmunoglobulina M, ocupan el receptor de la acetilcolina, o sea, no dejan que la acetilcolina se una a su receptor. Por lo tanto, no se va a formar el potencial de acción en la membrana muscular, que es indispensable para que el calcio entre a la célula y ocurra la contracción muscular. Por lo tanto, la persona con miastenia gravis va a tener debilidad muscular. Este es el hallazgo clínico más frecuente en la etapa inicial de la enfermedad. La persona amanece, se mira al espejo y nota que tiene un párpado caído. Esto se llama ptosis palpebral. Y poco a poco va sintiendo mayor debilidad en el cuerpo. Se le caen las cosas de la mano, tiene dificultad para levantar el pie durante el acto de caminar. Estos síntomas aparecen mucho más marcados cuando la persona está fatigada. Esta enfermedad se llama miastenia gravis. Es una parálisis progresiva muscular debido a la alteración que ya vimos en la placa motora, en la sinapsis neuromuscular. Vamos a ver ahora cómo son las reacciones transfusionales. Entonces vamos a analizar primero los grupos sanguíneos para que entendamos cómo es este proceso. Realmente las transfusiones de sangre se han llevado a cabo en la medicina desde hace mucho tiempo. Hace más de 500 años se llevan a cabo transfusiones de sangre. Pero las primeras fueron un fracaso porque como no se conocía estas funciones del sistema inmunológico, pues a la persona le colocaban cualquier tipo de sangre y muchas veces se presentaban reacciones de rechazo que generalmente eran mortales. Entonces se ha encontrado que los glóbulos rojos tienen en su membrana por lo menos 30 antígenos frecuentes. De esos 30 antígenos, los que con mayor frecuencia desencadenan reacciones transfusionales son el grupo ABO o sistema ABO y el sistema RH. Estos son los antígenos que con mayor frecuencia desencadenan reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Ok,
Aquí tenemos los glóbulos rojos, estas son las plaquetas, tenemos los glóbulos blancos. Entonces vamos a analizar primero el sistema ABO. En la membrana de los glóbulos rojos pueden existir dos antígenos. El uno se llama antígeno A, que sería esta bolita, y el otro se llama antígeno B. Esos antígenos que están en la membrana de los glóbulos rojos se conocen también con el nombre de aglutinógenos. Aglutinógenos. Estos antígenos se transmiten por herencia. Entonces vamos a ver cómo es una persona del grupo sanguíneo O. Este es el grupo sanguíneo más abundante. El 47% de la población mundial es de grupo sanguíneo O. ¿Qué quiere decir esto? Que los glóbulos rojos de la persona del grupo O no tienen en su membrana ni el antígeno A ni el antígeno B. Pues por eso se llama grupo sanguíneo O. No tienen ninguno de los dos antígenos en la membrana, ni el A ni el B. Pero como no tiene estos dos antígenos en la membrana, la persona del grupo sanguíneo O no conoce ni el antígeno A ni el antígeno B. Por lo tanto, sus glóbulos blancos, sus linfocitos B y sus células plasmáticas, si hacen contacto con sangre que tenga estos dos antígenos, los van a atacar. O sea, van a producir anticuerpos que van a atacar el antígeno A y el antígeno B, sencillamente porque no los conocen. Entonces, para estos globulitos blancos de esta persona, el antígeno A y el antígeno B son cosas extrañas y por eso lo van a atacar. O sea que las células plasmáticas, que son, ustedes saben ya, los linfocitos B activados, están en capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B. Estos anticuerpos se llaman aglutininas. O sea, los anticuerpos se llaman aglutininas. Los antígenos se llaman aglutinógenos. Veámoslo aquí mejor. Mire, esta es una persona del grupo O. Mire que los glóbulos rojos en su membrana no tienen ni el antígeno A ni el antígeno B, pero sus células plasmáticas están en capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B. Aquí lo vemos también, mire. La persona del grupo O, este es el receptor de la membrana celular, no tiene ninguno de los dos antígenos, ni el A ni el B, solamente está el receptor. Pero sus glóbulos blancos están en capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B, porque no los conocen. Entonces, si hacen contacto con una sangre que sí los tenga, los van a atacar. Veamos la persona del grupo sanguíneo A. Este es el segundo grupo sanguíneo más frecuente en la población, más o menos el 41% de las personas son del grupo A. Sus glóbulos rojos tienen en su membrana el antígeno A. Por lo tanto, sus células plasmáticas conocen el A pero no conocen el B. Entonces, potencialmente pueden producir anticuerpos anti-B si entra en contacto con una sangre que tenga ese tipo de antígeno. Veámoslo acá. Mire, esta es una persona del grupo A. Mire que en su membrana tiene el antígeno A, no tiene el B. Por lo tanto, sus linfocitos B están en capacidad de producir anticuerpos anti-B. Aquí lo vemos bien. Mire, los receptores del glóbulo rojo tienen en su membrana el antígeno A, que sería este. Por lo tanto, sus anticuerpos están en capacidad de producir, sus glóbulos blancos están en capacidad de producir anticuerpos anti-B. Tenemos ahora la persona del grupo sanguíneo B. Mire que esta ya es mucho menos frecuente. Más o menos el 9% de la población mundial es de grupo sanguíneo B. ¿Qué quiere decir esto? Que sus glóbulos rojos tienen el antígeno B en su membrana. Por lo tanto, sus glóbulos blancos no conocen el antígeno A y potencialmente lo pueden atacar.
O sea, están en capacidad de producir anticuerpos anti-A. Veámoslo aquí mejor. El glóbulo rojo tiene en su membrana el antígeno A. Perdón, estamos en el grupo B. El glóbulo rojo tiene en su membrana el antígeno B y sus anticuerpos están en capacidad de producir anticuerpos anti-A. ¿Por qué? Porque no los conocen. Aquí tenemos, mire, grupo sanguíneo B. Los glóbulos rojos tienen en su membrana el antígeno B y sus glóbulos blancos están en capacidad de producir anticuerpos anti-A. Y tenemos finalmente el grupo sanguíneo AB, que es el menos común de todos, es, digamos, la sangre más rara. Más o menos el 3% de la población es del grupo sanguíneo AB. ¿Qué quiere decir esto? Que sus glóbulos rojos tienen en su membrana los dos antígenos, el A y el B. Por lo tanto, sus glóbulos blancos conocen esos dos antígenos. Por lo tanto, nunca van a producir anticuerpos ni anti-A ni anti-B. ¿Por qué? Porque los conocen, entonces no los van a atacar. Aquí tenemos, mire, la persona del grupo AB en su membrana tiene los dos antígenos, el A y el B. Y sus glóbulos blancos pues no van a producir anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Aquí lo vemos, mire. Este es un glóbulo rojo de una persona B. Mire que tiene los dos antígenos, el A y el B. Por lo tanto, no va a producir anticuerpos su sistema inmunológico ni anti-A ni anti-B. Vamos a ver que estas aglutininas, estos anticuerpos, varían según la edad de la persona. Cuando la persona nace, cuando el ser humano nace, estamos hablando del sistema ABO, la persona no tiene ninguna aglutinina, o sea, ningún anticuerpo, ni anti-A ni anti-B, cuando nace. Más o menos entre los 2 y los 8 meses, el lactante empieza a producir anticuerpos, anti-A o anti-B, de acuerdo al tipo de sangre que tenga, ¿verdad? El título máximo se alcanza más o menos a los 10 años de edad y luego empieza a descender. Estas aglutininas se forman en el organismo aunque no haya habido ninguna transfusión de sangre extraña. Entonces los fisiólogos investigaron y se dieron cuenta que los antígenos A y B entraron al cuerpo a través de los alimentos y a través de las bacterias de la flora intestinal, porque ellas tienen en su membrana también antígeno A o antígeno B. Entonces, estos alimentos sobre todo de origen animal, y las bacterias pueden contener el antígeno A y B, que en un momento dado puede desencadenar la producción de aglutininas anti-A o anti-B. O sea que para que haya una reacción inmunológica del sistema ABO, ojo, no se requiere una transfusión previa de sangre, sino que simplemente por el desarrollo normal de la microbiota, pues se va a producir esos anticuerpos, el anti-A y el anti-B. Vamos a ver la compatibilidad de los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo O se llama donante universal, porque su sangre es aceptada por todos los demás grupos, por el A, por el B y por el AB. Ahora, ¿por qué es aceptada? Porque sus glóbulos rojos en su membrana no tienen ningún antígeno. Por lo tanto, no puede ser atacada por ningún anticuerpo. Recordemos que para que el anticuerpo pueda atacar requiere la presencia del antígeno. Entonces, como este globulito rojo no tiene ni el antígeno A ni el B, los anticuerpos que pueden producir los otros grupos de sangre no los van a atacar. Por eso esta sangre de grupo O le sirve a todos los grupos. Por eso se llama el donante universal. Aquí está. No tiene ni el antígeno A ni el B en su membrana. Por lo tanto, las aglutininas, o sea, los anticuerpos que produce el A, que produce el B o que produce la B, no van a atacar estos globulitos rojos. O sea, son bien aceptados en toda parte. Es como esas personas que son bien aceptadas en todo lugar, en toda casa. Así es el grupo sanguíneo O y por eso se llama donante universal. Profe, una pregunta. Señor.
Entonces, digamos, los bebés menores de 2 meses pueden recibir sangre de cualquier tipo. No, ¿O no? no, vamos a ver ahorita que hay otro sistema que es el RH, que ese sí es diferente. Entonces, allí tiene que haber ese tipo de compatibilidad, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver cómo funciona el sistema de RH y vamos a ver que allí sí se pueden presentar reacciones transfusionales severas, ¿sí? Ahora, esto de los anticuerpos anti-A y anti-B, teóricamente, pues se dice que se empiezan a producir entre los 2 y 8 meses. Pero si tú vas a transfundir un niño, por ejemplo, de 5 días, es mejor que le coloques una sangre compatible en el sistema ABO también. O sea, puede ser sangre o la sangre del grupo que le corresponde. Porque en esos 5 o 6 días puede haber entrado ya algo de flora intestinal y potencialmente puede tener anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, para tener toda la seguridad de que no haya una reacción transfusional, hay que colocarle también una sangre compatible en el sistema ABO. Pero lo más delicado en el recién nacido es el sistema RH, que ya lo vamos a ver ahorita. El grupo sanguíneo AB, ya vimos que este grupo sanguíneo AB produce anticuerpos o no, el grupo AB. ¿Produce anticuerpos o no? No No, produce. profe. No produce anticuerpos, entonces como no produce anticuerpos, cualquier sangre le va a caer bien. Le va a caer bien la sangre O, la sangre A o la sangre B, sencillamente porque él no tiene armas para atacar a los otros glóbulos rojos de otros grupos sanguíneos. Como el sistema inmunológico de esta personita ya conoce el antígeno A y conoce el antígeno B, entonces pues no va a atacar ningún glóbulo rojo extraño que le llegue al cuerpo, porque no tiene cómo atacarlo. No tiene anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Por lo tanto, el grupo AB se llama el receptor universal. Entonces, miren lo sabia que es la naturaleza, compañeros. El grupo que es el más común, el 47%, que son de grupo O, es el donante universal. En cambio, el AB, que es el más raro, que es solo el 3% de la población, es el receptor universal. O sea que le sirve la sangre de cualquier grupo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, mire, el AB no produce anticuerpos, por lo tanto, cualquier sangre que entre al cuerpo de esta persona es bien aceptada. Y el grupo O es el donante universal porque mire que los glóbulos rojos no tienen en su membrana ningún antígeno. Por lo tanto, no va a ser atacado por ningún anticuerpo de los otros grupos, ¿verdad?